Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Del otro lado de la línea, un gran amigo, un excelente economista, no es otro que el doctor Walter Castro. Walter, ¿cómo estás? Garrett Edwards te saluda. ¿Qué haces, Garrett? ¿Cómo están tus cosas? ¿Bien? Todo bien, Walter, gracias Qué por bueno. sumarte al programa. Entremos con algo más bien genérico primero y nos vamos acomodando. ¿Qué ha hecho de bien en la economía Milei en este ya año y pico que lleva en el poder? Bueno, muchas cosas, algunas increíbles. Yo subrayaría en primer lugar que encontrándose con una deuda gigantesca a punto de explotar porque le dejaron un paquete monumental de deuda en dólares y en pesos eh, con vencimiento contado y, y sin financiamiento internacional de ningún tipo y a unas tasas de interés en pesos demenciales, espeluznantes. eh, en una situación de quiebra del país, estamos hablando de una enorme cantidad de dólares, yo calculo más de 60.000 millones, y sin reservas en el Banco Central, porque le dieron al Banco Central con reservas negativas, o sea, si la gente iba a buscar sus dólares a los bancos, el Banco Central los podía devolver. Bueno, en ese contexto, Milei tomó una primera decisión muy valiente, y quizás cuestionable o no, pero muy valiente, es decir, esto lo vamos a pagar. Entonces podría haber defaulteado todo y decir, vengan en 20 años. Eso le habría costado mucho a la Argentina, pero él dijo, esto lo vamos a pagar. Me parece, ya eso, poca gente lo remarca, no rompió los contratos. Y eso a la Argentina le ahorró muchos dolores de cabeza y si hubiera estado el juego de la OCA hubiera retrocedido otra vez con otro default muy importante. Ahora, digamos lo segundo, una vez que no rompe los contratos, le queda en la espalda una mochila de deuda gigante sin financiamiento a tasa de interés alta. Entonces hizo lo que nadie pensó que iba a hacer, una corrección fiscal increíble, increíble, un ajuste que puso en caja el gasto operativo del Estado. Por supuesto, de una manera muy brutal, ajustando obra pública, jubilados, provincias, lo que ya sabemos que pasó. Eh, pero lo mantuvo durante todo el año pasado, eso también me parece inédito. Tiene una gran convicción, un gran valor, me parece. Para mí era imposible hacer y lo hizo, un recorte del gasto. Y la tercera cosa, que creo que también hizo y muy inteligentemente, es que pese a los riesgos que eso entrañaba, empezó a bajar la tasa de interés muy fuertemente para descomprimir la acumulación, la bola de nieve que se le hacía sobre la deuda en pesos con los bancos. Entonces, bajó la tasa de interés brutalmente, tomando riesgo, sañó la hoja del Banco Central, como se dice, y con un malabarismo financiero de Caputo logró patear para adelante toda esa enorme cantidad de deuda, con mucho ingenio y con muchas herramientas muy bien manejadas, pateó toda la deuda esa para adelante. Eh, Así que esas tres cosas me parecen increíblemente positivas. Yo si vos me hubieras preguntado que como él surgió políticamente, con el equipo que tenía, si hubiera podido desactivar la bomba que le dejaron, es como MacGyver, con un destornillador desactivó una bomba enorme que estaba para explotar y, y por todo el año pasado y hasta hoy la economía no explotó. Así que eso, si vos me decís, ¿me parece valioso? Sí, valiosísimo. ¿Me parece valiente? Sí, muy valiente. ¿Me parece que está bien el diagnóstico? Sí, y mucho mejor sus convicciones. Todo eso me parece muy rescatable y de lo mejor del gobierno de Javier Milei. Vamos entonces por cuestiones que preocupan. ¿Hay atraso cambiario, que es la pregunta que muchos hacen hace varios meses? Argentina discute eso porque muchas veces y durante muchos gobiernos se generó esta sensación de que el país está caro en dólares. Y yo no tengo duda que el país está caro en dólares. O sea, hace falta ver lo que se paga en dólares por la cuota de un club o por los gastos centrales o por salir a cenar o por lo que te cobra un hotel. Inclusive los taxis que estaban muy baratos en dólares, ahora no tanto. Eh, pero olvídate del dólar, ¿no? Si hay atraso o no del dólar. Lo que sí te digo es que los salarios en dólares en la Argentina han subido brutalmente, brutalmente, y yo no encuentro ninguna razón para que los salarios en dólares se hayan subido brutalmente después de la corrección propia que Milei hizo en 3 meses, en 6 meses, en 8 meses. Los salarios le ganaron a la inflación, le ganaron, por supuesto, al tipo de cambio que está con cepo y con un Crowell-Impec. Y entonces la gente en dólares ahora gana más que en España.
y llamalo a eso si querés atraso cambiario, pero digo, no es normal que un país que tiene una productividad estancada hace 40 años, en 6 meses vea duplicarse el salario en dólares, no es normal. No es normal ni es saludable, porque los costos en dólares de las empresas son altísimos y porque entonces la exportación, que debiera ser la vía de salida de un país que está quebrado, o sea, tenés que ahorrar mucho, invertir mucho, consumir poco y exportar mucho para poder pagar los altísimos intereses de la deuda que tenés, deuda que le dejaron a Milei. eh, no pareciera que la Argentina pueda salir vía el consumo, un país que tiene un alto nivel de pobreza eh, y que tiene baja productividad. Entonces ahí no importa si la paridad, si el dólar está atrasado o no, no lo sabemos, hay que liberar el tipo de cambio para saber eso. A ver, soltar el tipo de cambio, sacar el cepo y vemos dónde va el dólar y después nos damos cuenta si estaba muy atrás o muy adelante. Lo que sí yo te digo es que los salarios en dólares hoy son caros en Argentina, eso te lo firmo. Y para mí es preocupante porque se deslizaron muy por encima de la inflación, muy por encima del dólar, recuperaron muchísimo y el gobierno está muy contento de que eso haya ocurrido porque eso de alguna manera permite revitalizar la economía, es decir, con salarios un poco más duros en dólares y con más crédito que también apareció porque el gobierno dejó de absorber desde el Banco Central muchísimos pesos, entonces hay una ligera reactivación en la Argentina. Eh, y si mirás todo el año pasado, parece que el ajuste fue chiquito, entonces yo me pregunto, pero si estábamos quebrados, que con una curita ya resolvimos el problema. No, no. Pateamos la deuda para adelante, esa deuda tiene muchos intereses, esos intereses hay que pagarlos, y el mundo en dólares todavía no te da crédito para renovar la deuda, eh, y el superávit que tenés, que es suficiente para tu gasto operativo, no alcanza enteramente para dar señales de fortaleza definitiva de que vas a poder pagar todos los intereses de toda la deuda que tenés pendiente. Entonces, ahí hay un punto, un punto. Uno, un punto más, un punto más. Primero es que no sabemos cuál es el precio del dólar porque nunca sacó el cepo, lo cual a mí me parece que eso fue un error, desde mi punto de vista. Segundo, que tenemos una carga de intereses para adelante, que Puto ha manejado magistralmente, que algún día vas a tener que pagar. Tercero, que vos estás esperando que el mundo te crea y te preste los dólares, es decir, que el riesgo país baje a 400 puntos, eso no pasó. Y cuarto, tenés una economía muy cara en dólares que como tiene cepo no está recibiendo las inversiones que te permitan imaginarte un crecimiento genuino muy fuerte, no una recuperación, un crecimiento genuino muy fuerte vía exportación, que es lo que yo creo sacaría a la Argentina al frente, ¿no? Así que ahí te hago un poco eh, el panorama de mi preocupación, de mi preocupación. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo, pero lo que han dejado es muy, 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 muy pesado y no se puede salir en poquito tiempo. No sé si me explico bien. Sí, sobrevolaba lo que decías, una palabra, o por lo menos a mí me parecía que es de evaluación. Arriazu hace pocos días se ponía provocativo y decía que los países que más han devaluado en los últimos años, en las últimas décadas, han sido el Congo y la Argentina, y que veamos dónde están ahora esos dos países. Podríamos discutir correlación, causalidad. El punto es la devaluación. ¿Cómo entra en la mesa de debate hoy? Mirá, vos tenés dos tipos de devaluación. El gobierno va devaluando con un crawling peg del 1% mensual, ¿ok? Y la inflación es más alto que el 1%. Entonces está claro que para el sector exportador esto complica. Pero lo que es grave no es esa devaluación que va haciendo el gobierno y subiera 10% el oficial, 15, 20, qué sé yo, el número que te dé la gana. El problema es cuando el mercado te devalúa. Es decir, si vos llegaras a tener, por alguna razón, que yo espero que no ocurra, una corrida, es decir, que gente que tiene pesos y que históricamente en la Argentina compró dólares a razón de 20.000 palos por año y que ahora no lo está haciendo porque Javier Milei instaló con estas medidas que te conté un shock de confianza impresionante, la gente ha decidido quedarse en pesos. Si por alguna razón, que yo no te puedo decir porque estas son cuestiones que a veces tienen que ver con los sentimientos y el humor del mercado, la gente decidiera en la Argentina switchar de pesos a dólares, y eso es una cosa que en la Argentina se hace con mucha facilidad como en ningún otro lugar del mundo. En Chile de ninguna manera nadie switchea de pesos a dólares. En Brasil nadie switchea de reales a dólares. Pero los argentinos estamos programados para dos monedas, somos bilingües, si vos querés. Igual que una persona bilingüe perfecta, acá somos bimonetarios perfectos.
Y están todos los mecanismos para que la gente compre con pesos dólares si quisiera, en un minuto. En el mercado oficial no puede, porque ahí sepa porque hay mercados paralelos. Si de golpe vos tuvieras que la enorme confianza que despierta, porque es distinto de los demás, pues dijo cosas nuevas, se viera alterada por algo, y alguna persona decidiera abandonar su posición en peso e ir a dólar, el Banco Central no tiene reserva. Si un problema, no, 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 eso se lo dejó más a Milei. Pero el gobierno, que ha comprado muchas reservas, durante el año pasado las ha usado para pagar intereses y deuda externa porque no puede renovar su deuda. Y este año tiene que volver a pagar. Por eso están yendo al fondo a decirle, che, estirame lo que te tengo que pagar porque no voy a poder juntar toda esta reserva. Entonces, si por alguna razón, un elemento impensado, algún shock externo, un cambio internacional, algo como lo que pasó en Brasil en los primeros meses, qué sé yo, que el real se devalúa un montón, vos tenés gente queriendo comprar dólares, el gobierno no le sobra ningún dólar de reserva, es más, le falta para poder hacer frente a eso. Entonces ese día podrías tener una devaluación o un reacomodamiento del tipo de cambio eh, por el lado del blue. Esta discusión a mí me parece estéril, si vamos a devaluar, si no vamos a devaluar, si el mercado te va a devaluar. Para mí la discusión de fondo es cuándo sacas el cepo, punto, porque eso no es normal. El cepo es un tabique, una contención que tiene el Sí. gobierno para justamente preservarse de que lo que tiene en pesos le compren dólares. Entonces, la economía, mientras esté el cepo, tiene ahí un arnés que no la deja mover. Entonces, no sé si hay que devaluar 10%, 20%, cero, nada, no sé, no me importa. Digo, lo que hay que hacer es sacar el cepo acá. ¿Por qué no lo sacan? Porque la economía ha monetizado, tiene muchos pesos y el Banco Central no tiene dólares. ¿Y por qué no tiene dólares? Porque no ha comprado lo suficiente. ¿Y por qué no ha comprado lo suficiente? Bueno, porque todo lo que compró lo usó para pagar la deuda. ¿Y por qué no compró más? Porque el superávit fiscal que necesita es más grande que el que consiguió Milei, siendo el que consiguió Milei muy importante. Entonces lo que te dejaron es de un tamaño tan espeluznante y el esfuerzo que se hizo es tan impresionante que aún así yo me animo a decirte que no alcanza lo que se hizo. Y esta es mi diferencia con el actual gobierno. O sea, el gobierno en vez de poner segunda y profundizar el nivel de corrección que estaba haciendo, eh, arrancó muy fuerte las primeras 3, 4 vueltas y yo siento que se estacionó en las reformas. Entonces eso es un problema porque con inflación y un crawling peg que se queda por atrás de la inflación y una economía encareciéndose en dólares, si vos te estacionás en la reforma, bueno, la confianza que generaste al principio puede verse damnificada, no sé si me explico bien, o sea, puede verse eh, socavada. Entonces, ¿y por qué entonces, dirías vos, paró en la reforma? Bueno, porque el gobierno decidió claramente, apostó claramente a que el salario pase a la inflación y al dólar. O sea, esto fue una decisión Mm. consciente del gobierno, o sea, recuperar en base al salario y al crédito, que a mí me resulta muy extraño, porque el salario y el crédito es la manera de recuperar de los keynesianos, y Milei nunca ha sido keynesiano. No, a ver, Entonces, por lo menos ha manifestado siempre todo lo contrario, bueno, ¿no? entonces estás buscando una reactivación, que es esa B corta de la que estamos hablando, una reactivación, o sea, una recuperación, que no es crecimiento genuino. Una cosa es recuperar un desgarro 15 días y otra cosa es ir al gimnasio 3 años y tener músculos más potentes, ¿no? Sí, Que o te permitan. infiltrarte para jugar un partido y después ver cómo queda después de esa fecha. No, 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 la infiltración yo creo que tiene que ver con lo de Macri, que pidió deuda y no hizo ninguna corrección. Ok. Milei hizo una gran corrección. Hizo una gran corrección. No, no se puede minimizar el gran esfuerzo fiscal que hizo este gobierno, no se puede minimizar, ha sido extraordinario. Ahora, cuando vos haces un crawling peg y le pones que el dólar va al 2%, a mí me parece un poco peligroso dejar que el salario se deslice 100% arriba en dólares. Entonces, si Por vos el no... nivel de productividad que tenemos en la Argentina, Pero digamos. claro, claro, claro. Entonces, el gobierno dice, bueno, está bien, pero yo hice mi parte, yo estoy acomodando las cuentas fiscales. Ahora, ustedes, el sector privado, los empresarios, la micro, inviertan. Ya que tienen salarios altos en dólares, para justificar la existencia de salarios altos en dólares, inviertan, metan máquinas que hace 40 años que no meten, aumenten la productividad y con eso van a poder pagar los salarios altos en dólares. Ahora, yo no conozco a nadie que vaya a poner guita antes de verlo. Las inversiones aparecen cuando hay rentabilidad. A ver si me explico bien. La inversión va a venir después que vos saques el cepo, no con el cepo. La inversión viene si los salarios en dólares no son tan altos. No es que vos vas a invertir para poder pagar salarios en dólares altos. Entonces tenés dos trabas para que venga inversión. Uno, que el cepo no te deja ver bien cuál es el tipo de cambio. Y segundo, que cuando vos miras los salarios en dólares, están apareados los salarios en dólares de España.
Entonces, la pregunta es, ¿quién va a venir acá ante todavía un país que no puede renovar su deuda en dólares? Bueno, podrán venir mineras, podrán venir petroleras, podrán venir al gas, seguro, porque son industrias que tienen poca mano de obra. Y al tipo de cambio actual, vos podés perfectamente importar máquinas a precios muy razonables. Entonces, yo creo que puede venir una inversión gigante ahí, pero yo no veo al campo, no veo al campo expandiendo su frontera de producción, que es una forma genuina de que la Argentina aumente su cantidad de toneladas. Entonces el campo lo tenés ahí con retenciones, que el gobierno hizo un esfuerzo de bajar una parte de las retenciones, Sí. pero yo no veo a la Argentina extendiendo su frontera de producción como la extendió Brasil, como la extendió Paraguay, como la extendió Uruguay. Y eso sí es genuino, eso sí es genuino, eso sí sería genuino. Entonces, cuando vos tenés una deuda, cualquier país, Alemania después de su guerra mundial, Japón, Corea, cuando vos estás endeudado hasta la muerte, la receta es, laburamos mucho, consumimos poco, ahorramos mucho, invertimos mucho, exportamos mucho y con un esfuerzo fiscal enorme, mucho mayor del que tenemos en el largo plazo, pagamos los intereses. Somos confiables, recuperamos confianza, el riesgo país cae a nivel de país normal y a partir de ahí el país se recupera. No fue eso lo que ¿Cuál es votó el la gente problema? cuando lo votó a Milei, digo, la gente no tenía una idea de que se venía un tiempo bastante duro, por lo menos al principio del mandato de Milei. Bueno, sí, y lo que pasa es que yo no sé por qué el gobierno ha cambiado el discurso y ha dicho lo peor ya pasó, el ajuste ya lo hicimos. Si la recesión total del año 24 fue 2%, Garrett, 2, 3, de caída del PBI. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el gobierno dio las primeras 4 vueltas muy fuerte y después, no sé, se estacionó a esperar que vengan las elecciones. Y eso a mí me parece un error. O sea, dejar que se deslice el salario real en dólares, y sentarte a esperar las elecciones con 45% de apoyo, te puede dar muchas bancas, pero te mete en una zona donde la gente ve que vos no doblaste la apuesta. Bueno, fue el Y error de Macri, pero con variables económicas distintas, mirá, no es comparable lo de Milei con lo de Macri. O ¿no? sea, Pero digo, Milei, Macri daba buenas noticias porque quería ganar las elecciones de medio término y después no hizo ninguna corrección ni ningún ajuste. no, ni después ni antes. Es Esa es la cierto. diferencia. Milei se encontró con un escenario donde podría haber defaulteado, no defaulteó. Y en segundo lugar, tenía que hacer una corrección gigante y la hizo. Y en tercer lugar, tenía que bajar la tasa de interés y la bajó. Y trató de acomodar el Banco Central y lo intentó. Y bajó bastante el riesgo país y fue muy valiente en sacar todo eso adelante. Y a mí me parece que todo eso es plausible, encomiable, muy meritorio. Ahora, si vos me decís a mí, si yo estoy conforme con todo lo que ha hecho el gobierno, digo, mirá, le dejaron una deuda tan grande que el esfuerzo fiscal siempre va a ser poco. Hasta que el mundo te crea, no te olvides que la Argentina es un alcohólico. Hasta que el mundo te crea, vos tenés que tener superávit fiscal y un superávit fiscal muy, muy amplio para poder pagar intereses genuinamente con superávit fiscal. Entonces, deslizar o permitir que se deslicen por paritaria los salarios en dólares al doble, me parece que es un problema porque el driver de salida de la Argentina es la exportación. No tiene otra manera. Cuando vos hablas del milagro alemán, del milagro coreano, del milagro japonés, del milagro asiático, del milagro chileno, si vos querés, todos los milagros económicos del mundo tienen esta lógica. País quebrado sale vía exportaciones. ¿Por qué? Porque sos pobre. Tú no podés salir vía consumo si sos pobre. Tenés que laburar como un loco, tenés que ahorrar como un loco, tenés que invertir como un loco, tenés que generar un superávit en la familia y en el gobierno enorme para decir al mundo, toda esta que me prestaste y que Milei dijo, vamos a pagar, ¿sabés qué? La vamos a pagar. Y el día que el mundo cree eso, vos sos país normal. Ahora, sí, por una cuestión política que no sé analizar, el gobierno ha decidido ponerle un poco el freno a ese mecanismo, a esa segunda marcha, ahorita para segunda, para tratar de corregir sin la ayuda de nadie, del gobierno corrupto. O sea, el kirchnerismo destrozó a la Argentina. Entonces vos empezás el momento cero con esto, y bueno, a mí me parece que Milei dijo, vamos a caminar por el desierto varios años, y creo que como la inflación bajó muy rápido y el salario se acomodó en dólares muy fuerte, el gobierno se estacionó y un poco se tranquilizó, como la carrera de la tortuga y la liebre. Y a mí me parece que le faltó segunda al gobierno. Fíjate vos que no puede abrir la economía. ¿Y por qué no puede abrir la economía? Que es imprescindible
Porque con el tipo de cambio que ustedes, si vos abrís la economía ferozmente, va a tener un problema de desempleo. Entonces, de a poquito toca un arancel, baja otro arancel. Bueno, son cosas pendientes, no son fáciles de hacer en un país quebrado. Entonces, muy difícil lo que tiene el gobierno desde el primer día, mucho ha hecho, mucho falta, y esto hay que decirlo, mucho falta, pero yo no me siento tan cómodo con el discurso del gobierno que ya las correcciones se hicieron. Sí, verdad, corrigió las tarifas, los precios de la nafta no son los que dejó el kirchnerismo, que era más barata la nafta que una Coca-Cola. Mm. Los precios de la luz o del gas también los corrigió, otro gran esfuerzo de decisión política muy valiente. Te estoy contando muchas cosas muy bien hechas. Está intentando desregular todo lo que pueda, pero te vuelvo a decir, con salario alto en dólares y con cepo, vos tenés ahí dos barreras para que venga la inversión en serio. Y si no se decide a remover el cepo y ojalá con el acuerdo del Fondo Monetario puedan arribar a un entendimiento que saque el cepo, ahí la vamos a ver más clara. Y si algunos precios relativos se tienen que volver a acomodar, bueno, se tendrán que volver a acomodar. Pero sería una picardía desperdiciar todo el hecho acá por no sacar el cepo, que yo creo que es lo que hay que hacer. Eh, el gobierno, por esperar que las condiciones para sacar el cepo lleguen, no lo saca nunca. Y porque está el cepo, esas condiciones no llegan. Entonces, ojalá este sea el momento, digo yo, para lograr un entendimiento con el fondo que le asegure los dólares que no tiene, porque el kirchnerismo le dejó vaciadas las arcas y con mucha deuda, para que el gobierno haga su segunda parte, es decir, sacar el cepo y que abra la economía. Eso no está hecho y falta. Y es imprescindible hacerlo. No sé si te transmito bien mi posición. Sí, 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 muchas imágenes que se me venían a la cabeza. Pensaba en aquella novela del desierto de los tártaros, donde el tipo está esperando a que lleguen a atacarlo los tártaros y no llegan nunca, pero se queda ahí esperando y lo que le llega es el resto de la vida, ¿no? Se le, que se le pasa mientras esperamos que saquen el cepo. Pero hablaste varias veces, Walter, de las reservas. Y a mí hay algo que, viniendo del mundo del derecho y no de la economía, me sorprende muchísimo. Debe haber temas en derecho en los que pase lo mismo, que vistos desde fuera llamen así la atención. ¿Por qué hay tanta discusión o dificultad para saber cómo están las reservas? ¿Por qué hay tanta diferencia de cálculo? No hay ninguna diferencia de cálculo. O ¿No sea, hay? la reserva está negativa, punto. Pero el ¿Qué quiere? gobierno sube, baja, todos los días va informando con el Banco A Central. ver, está bien, pero lo que te quiero decir es esto. Reserva negativa, ¿qué quiere decir? Que el gobierno, cuando cuenta todos los activos en dólares externos que tiene, todo, o en oro o en lo que sea, todas sus reservas, eh, y cuenta, en el fondo, cómo puede atender con esos activos netos, porque también tiene deudas el Banco Central. Tiene un swap con China, por ejemplo. Sí. Bueno, cuando vos agarrás todos esos activos y le restás toda la plata que tenés de deuda, si te fijas cuánto te queda. Y eso que te queda, la primera comparación obligatoria es eso que te queda en reserva del Banco Central, si es equivalente a lo que los depositantes pusieron en dólares en los bancos y que los bancos estacionan en el Banco Central. O sea, Sí, el el Banco Central encaje. como mínimo, claro, el Banco Central como mínimo líquido disponible tiene que tener una cantidad de dólares equivalentes a los encajes de los depósitos en dólares de la gente en el sistema bancario. Que son los que Eso están para ahí por empezar. si los va a buscar la gente todo al mismo tiempo, ¿o no? Sí, que nunca iría a buscar toda y al mismo tiempo, pero efectivamente es plata de otros, no es tuya. Bueno, eso se llama reserva negativa. Massa le dejó 11.000 palos rojos. Entonces, empecemos ahí. El gobierno ha comprado reservas, sí, un montón. ¿Qué hizo con la reserva? Pagó deuda. Pagó deuda. Entonces, no. Las reservas esas negativas en un momento las fue corrigiendo, pero le entraron más vencimiento, más vencimiento, más vencimiento. El mundo financiero no le renueva la deuda, salvo una tasa enorme, porque todavía tenés un riesgo país muy alto. Entonces el gobierno ha usado esos dólares que ha ido comprando para pagar deuda externa e intereses en lugar de para cubrir las mínimas reservas de los encajes. Pero El está en dinero del rojo. blanqueo también se usó para eso, Walter. A ver, acá hay una gran confusión. El dinero del blanqueo no es del gobierno, es de la gente. Ok, Entonces, dentro del blanqueo, eso puede mantener tranquilo el tipo de cambio si es que la gente, como yo creo hizo en buena medida, vendió sus dólares para comprar, qué sé yo, no sé, títulos. sí. Entonces vos tenés una entrada de dólares que vienen debajo de las piedras,
los cambiás por pesos, es una señal de confianza muy importante, otro gran éxito del gobierno. Todo el mundo decía, no, 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 este gobierno no genera confianza. Mirá, le aparecieron 5.000 palos verdes, y eso no es confianza, ¿qué es? Pero muchos de esos dólares se vendieron para ponerse en fondos. Bueno, pero Entonces los que eso hayan ayuda. blanqueado por encima del porcentaje mínimo sí dejaron algo para las arcas del Estado. El blanqueo fue muy barato fiscalmente. O sea, la gente que blanqueó hasta 100.000 dólares pagaba cero. O sea, Mm. entonces la plata que la gente metió en los bancos le pagó muy poquito al gobierno de impuestos. O sea, este fue un blanqueo muy generoso fiscalmente. Pero toda esa plata que entró a los bancos, mucha gente cambió dólares por pesos y eso mantiene el tipo de cambio tranquilo. Te entraron 25.000 palos verdes, imagínate que es un pedazo del producto grande, no, no es poca cosa. Y entraron al sistema y se quedaron en el sistema. Eso es confianza, fue un gran mérito del gobierno, le ayudó. ¿Ok? Entonces eso hizo que el precio del dólar no se fuera para arriba y se estacionara en la zona en la que está. Un gran éxito para mí. Ahora, vuelvo a decir, para que el Banco Central pueda recomponer su reserva, que ahora le quieren pedir al fondo para hacer eso, la verdad que lo más genuino es que el Tesoro consiga un superávit más grande, compre dólares y le pague la deuda que tiene al Banco Central hace muchos años. Entonces, el mecanismo que estamos buscando ahora es que el Tesoro se endeude con el fondo y con los dólares le pague al Banco Central. Bueno, pero le debe al fondo. La única salida genuina, aunque es muy dolorosa, es que el gobierno tenga un superávit fiscal más grande. Sí, sí, pero el gobierno ya tiene superávit fiscal, sí, operativo, pero tiene que tener un superávit fiscal lo suficientemente grande por las dudas de que el mundo no le crea, o los agentes financieros en pesos no le crean y le pidan los intereses o el capital. Entonces vos tenés que reforzar tu posición. Algunos me pueden decir, sí, pero eso políticamente no se puede, ¿cuánto más ajuste va a meter? Y yo eso no estoy en condiciones de decirte qué pasaría si el gobierno, como a mí me parece que debió haber hecho, tendría que haber acelerado las transformaciones. No sé si políticamente eso es factible, no sé si políticamente eso es viable, no sé si la Argentina resiste un mayor ajuste con la gente aprobando el gobierno como lo está aprobando hasta hoy. Ahora lo que yo te digo, mirá, las cosas hay que hacerlas, viejo. Si vos no sacás el cepo, no liberalizar la economía, cosa que mi ley prometió y sabe que hay que hacer, y no metés la Argentina en el mundo, te falta la segunda materia, o sea, no aprobaste todo el curso. Y la Mm. Argentina está ahí. La Argentina está ahí. El gobierno te dice, bueno, todo eso lo haremos después de las elecciones cuando ganemos. Bueno, qué sé yo, a lo mejor tiene razón, yo estoy seguro. Y está tomando algún riesgo de que por haberse demorado en ese proceso, toda esa gran confianza que generó al principio, no la logre seguir abonando. Y entonces, como buena parte del éxito de lo que hasta acá transcurrió tiene que ver con la confianza de la gente, pueda tener turbulencias como la que ha tenido la semana pasada, en la que le sacaron, qué sé yo, 1.500 palos al Banco Central. En este endurecimiento o en esta falta de acelerar que marcás vos, Walter, ¿qué lugar tienen las provincias en todo esto? Porque digo, ¿se habla lo suficiente de las provincias, del gasto de las provincias, del lugar que No, ocupan? no, claro que no, las provincias y los municipios. Acá el único gladiador es Milei. Acá el único gladiador es Milei. O sea, vos imaginate que Milei bajó probablemente el gasto público 5 o 6% del PBI. No es el número que quiera, es muy difícil de medir, pero las provincias no hicieron ninguna gran corrección. Y los municipios subieron los impuestos, y las provincias también subieron los impuestos. Entonces, digo, a mí me parece que dentro de las grandes transformaciones que Argentina tiene pendientes, una, por supuesto, es la reforma fiscal, otra, por supuesto, es la reforma previsional, otra, por supuesto, es la reforma laboral, otra, por supuesto, es sacar el cepo y abrir la economía. Entre todas esas materias, que son muchas materias para recibirte del país normal, entre muchas de esas materias, vos tenés que generar un régimen fiscal eh, más transparente, más sencillo, y donde las provincias compitan entre sí. Algo de lo que históricamente se quejaba, por ejemplo, Antonio Margariti siempre, ¿no? Pero claro, por supuesto, a mí no me disgustaría imaginariamente ver que el IVA baja, qué sé yo, de 21 a 13. Les obligan a las provincias a sacar ingresos brutos y le hacen poner un impuesto a las ventas. Entonces las provincias compiten entre sí. Hay una que te va a cobrar 5%, otra 8, otra 6, otra 4. Sí, y vos vas a elegir en cuál querés comprar online, en cuál querés hacer Le vas negocio, a dónde hacer te IVA. compra esto. Claro, claro, claro. Es que no hay razón. Si vos te pones con una cámara arriba de la frontera que hay entre Formosa y Paraguay, vos a ver que del lado de Paraguay hay todo soja sembrado que se exporta. Y del lado de Formosa, que hay un alambrado, tenés básicamente
a Gilles Infran, que es un señor feudal que tiene todos sus campos, todos sus montes y un montón de gente que vive de la clientela política de Formosa hace muchos años, para quedarse ahí no sé cuánto tiempo más, o qué sé yo qué. Gildo, cualquiera, Sí, hay sí, sí, feudalismo en sí. Argentina. Entonces, el punto es, ¿y por qué Formosa no hace lo mismo que Paraguay? Porque los incentivos legales son distintos. Entonces vos tenés que lograr que la Argentina se alinee al mundo y tenés que lograr que cada sector de la Argentina, con su economía regional, explote al máximo su potencial. Hace eso, haciendo competir. O sea, como está pasando en Neuquén, que es bien impresionante todo el desarrollo que tenés en petróleo, en minería, en gas. O sea, es un vergel. ¿Por qué? Porque le abriste la puerta y decís, muchachos, todo esto lo vamos a exportar. Vamos a meter un caño de gas que va para el norte, vamos a meter un caño de petróleo que va para el este, vamos a abrir el caño de gas que va para Chile, vamos a poner el precio de la nafta en lo que va, el precio de gas en lo que va, y compitan entre ustedes y produzcan. Y va yendo eso. Entonces, eso es un pedazo de la Argentina muy bueno. Ahora, a mí me encantaría ver lo mismo en Santa Fe, ver que sacan las retenciones y que el agro también sigue invirtiendo, porque el agro es una fábrica que podría ir con una frontera de producción más grande. Entonces, che, ¿por qué sí a la minería y no al agro? Bueno, el agro históricamente en la Argentina paga todo el gasto público. Bueno, estás exagerando. Bueno, si tenés 8, 10 millones de pago a jubilados, te diría más bien 8, ¿y con qué va a pagar eso? ¿Con qué va a pagar eso? Con la retención del campo, o sea, los jubilados le paga el campo. Entonces un problema, porque tenés gente jubilada que no hizo aportes y la jubilaste, tenés que el gobierno anterior y todos los anteriores le afanaron toda la guita de los fondos de la jubilación de la persona, y entonces el campo labura hoy para pagar a los jubilados, tenés 6, 7 millones de jubilados. ¿Cómo los mantenés con 6, 7 millones de personas que están laburando? Cuando el promedio de vida se está estirando, cuando el problema demográfico del mundo es que hay más gente vieja y menos gente joven que labura, y cuando tenés 50% de la economía de Argentina en negro. ¿Cómo hace Milei para arreglar eso? Si eso se lo dejaron. Entonces hacen falta muchas transformaciones en las que yo no creo que la oposición esté contribuyendo en casi nada para decir, muchachos, falta todo esto todavía. Falta todo esto. Es decir, la Argentina siempre está pensando en cómo consume, cómo redistribuye, cómo vive bien sin ahorrar, sin laburar y sin competir. Bueno, si no cambia la manera de pensar el país, las soluciones que va a tener son las soluciones que la cultura política de este país permite. Y por más que venga Milei, bueno, tropezará con la negativa de la gente, hacer estas grandes transformaciones y hacer de la Argentina un país normal, porque no es un país normal, es un país mercantilista. Entonces, en fin, a mí el discurso del gobierno, el discurso de campaña del gobierno, la motosierra me gustaba mucho, aunque eso fue desprolijo, fue brutal. El discurso actual del gobierno, ya los ajustes están hechos, ya está todo en equilibrio, ya hay que esperar que venga el crecimiento y la B corta, ese me gusta menos porque me parece que está en parte ocultando el tremendo esfuerzo que a la Argentina le queda por delante para ser un país normal después de ser de 50, 60 años un adicto a todos los defaults, a la emisión de moneda, a la poca productividad, a los negocios de los caciques sindicales, a los negocios de la industria proteccionista, en fin. Todo eso en Argentina no cambia en 24 horas. Entonces, me parece que falta mucho. No sé si lo estoy Sí, sí, transmitiendo sí. bien. ¿Cómo se conjugan estos aspectos económicos, Walter, de los que venimos hablando largo y tendido, con los institucionales de Milei? ¿Importa tanto lo que Milei haga en otros temas para lo económico o no impacta? Y bueno, a mí me encantaría, sí, sí, a ver, pongamos estos términos. Otra vez, para hacer un diagnóstico de lo que estamos viviendo, vos tenés que plantarte en dónde estamos, cómo somos, cómo llegamos. O sea, la cosa, lo primero que Sí, hace es lógica. no se puede hacer descontextualizado, estamos de O acuerdo. sea, dónde estoy viviendo yo? Che, yo vivo en la Argentina. Ajá. ¿Y eso qué quiere decir? Que la Argentina tiene un péndulo muy marcado y es polar, ¿no? Es bipolar. Entonces, la política en la Argentina, ya lo vimos, cómo manejó Cristina y cómo manejó Macri. El país fue con un enemigo enfrente, con un adversario. Bueno, a mí, si vos me decís esa manera de hacer política, ¿me gusta? No, no me gusta, pero es la que funciona en la Argentina. O sea, el centro en la Argentina no existe. La Argentina tiene 25% de gente más bien pro acá, ¿ok? 25% del lado de Macri, Milei o lo que quieras, llamarlo así. Eso, como mucho, es 40 o 50% de la gente. El otro 50% de la gente vota con el bolsillo, punto.
Entonces, tuviste un relato del kirchnerismo que estuvo acompañado por el superciclo de las commodities, donde repartieron todas las retenciones que le metieron al campo, atrasaron toda la economía, distorsionaron todos los precios relativos, pero los del medio vivieron bien. Y entonces, mientras vivieron bien, votaron. Cuando vino la sequía, que fue de la pandemia más Alberto Fernández, bueno, apareció otro discurso que dice, mira, todo lo que hiciste antes estuvo mal, y yo creo, comparto, todo estuvo mal. Vamos a tratar de ir por este lado, está bien, los chicos jóvenes apoyan mucho eso y me parece perfecto, pero la gran ventaja de este gobierno es que como logró estabilizar, y el cepo tuvo que ver en eso, el 20, 50% del medio está otra vez contento. Entonces, la manera de hacer política es esa en Argentina, tristemente, rivalizando entre los extremos. La Argentina es así. Entonces vos decís, bueno, el modo en que Milei maneja las redes es un modo que a mí no me gusta. Mira, a mí tampoco me gusta, pero es el mismo modo que lo hicieron los kirchneristas. Es el mismo modo. O sea, Milei me parece que tiene un modo que va y se tira contra los alambrados, ¿viste? Como hacía Néstor. Bueno, Néstor también lo hacía y a ellos le funcionó por 20 años. O sea, el modo de hacer política de Milei, yendo por afuera, yendo por la banquina, es ponerse en el otro extremo del espectro y absorber todo el medio, es lo que quiere hacer. Es lo que quiere, una fuerza que tiene un relato, un discurso más de derecha que se quiere quedar con todo lo que hay del medio de la derecha. Y otra vez polarizamos con Cristina, con Kicillof o con quien sea. Bueno, pues si eso te gusta a vos, no, mira, a mí me gusta más un modelo a la uruguaya, donde se polariza menos, me gusta más un modelo a la chilena, donde se polariza menos, bueno, qué sé yo, a mí me gusta. Pero la Argentina es así, es así. Entonces, ¿qué le va a pedir al presidente que haga política en una cultura política que funciona de esta manera hace muchos años y donde evidentemente han tenido mucho éxito? Sí, sería Eh, pedirle a lo vos contrario a lo que el mercado compra. bueno, digo, Milei tiene malos modales, fenómeno. ¿Y quién tenía buenos modales? Mm. No. Ajá. ¿Y quién tuvo buenos modales? Macri de la Rúa. ¿Cómo le fue para el traste? Bueno, fenómeno, ¿qué querés que haga? O sea, si querés echarle la culpa al gobierno, pero la verdad es que tenemos que mirarnos en el espejo cómo somos nosotros, porque Milei es un reflejo de la cultura política argentina. Milei existe porque todos los otros hicieron lo que hicieron antes, si no, no existiría. Y esto no lo digo yo, lo dice él. Entonces, ¿me gustan los modales del presidente? No, no me gustan. ¿Cómo le está yendo manejando con esos modales de la política argentina? Mira, hasta ahora el primer año bien. ¿Y por qué le va bien? Porque Kirchner hizo lo mismo. Si vos tenés un problema de trasfondo de cultura política y no, ¿qué le va a pedir? Que se mueva en la Argentina con unas maneras de comportamiento que no dan resultado. Bueno, ¿te gusta? No, no me gusta. ¿Tiene éxito? Hasta acá sí. Hasta acá sí. Entonces, decir, bueno, este es un problema, este es un problema. Está gobernando con decreto de necesidad de urgencia. Le inventó Néstor eso. Está metiendo jueces a la corte por decreto. Le inventó Macri eso. ¿Qué estamos hablando? Las mismas herramientas que le dejaron a los otros usan. No está nada fuera de la ley. ¿Me gusta? No me gusta. Pero y bueno, no, no sé si te estoy explicando Sí, bien mi posición. perfectamente, perfectamente. Walter, una última pregunta y te libero, y ya es más personal. ¿Optimismo, pesimismo para el resto del año en lo económico? Mira, yo lo resumo de esta manera. Eh, La que le dejaron a Milei digo Milei el presidente, pero digo, la que dejó Alberto Fernández, Massa, es una cosa eh, imposible, lo que dejaron es imposible. El país está quebrado, dejaron un país quebrado. Y no me voy a hacer, no voy a hacer consideraciones de un montón de formas y de formas de gobernar y de cosas que le echan la culpa solo a Alberto. Y yo creo que se pone un poco la lupa sobre Massa, ¿no es cierto? Eh, Porque Alberto quedó como el gran responsable de todo eso. Pero Massa dejó la reserva negativa, por ponerlo en términos económicos. Massa instaló el cepo de la CIRA, el modo de importar de la aduana. O sea, la gente se olvida rápido de las cosas. Digo, lo que le dejaron a Milei es tremendo, tremendo. El tipo muy valiente dice, yo voy a agarpar esto. Cuando vos haces las cuentas, cuando vos haces las cuentas, un país quebrado, necesita, y querés meter, si fuera una empresa, en concurso, necesita 50 años para pagar eso. Milei dice, yo voy a pagar esto. ¿Y quién te da crédito? Nadie. A ver, empezá a generar crédito vos. Entonces yo por eso rescato mucho la valentía de Milei y el paso que da al frente con el compromiso fiscal que mete. Pero los números son muy difíciles para la Argentina, porque toda esa deuda de contado, digo, y que él ha logrado estirar con la gestión de Caputo para adelante, cuando vos le ponés los intereses y los calculás bien, es gigante el esfuerzo que hay que hacer.
Es gigante el esfuerzo que hay que hacer. Entonces el primer año lo sorteó muy bien, muy bien. Y cuando vos mirás los números, tenés gente, economistas muy importante, que dicen, che, estos números me parece que no dan. ¿Cómo vamos a salir de acá? Y bueno, ¿qué quiere? ¿Que haga un default? ¿Qué quiere? Que devalúe. No son cosas ni fáciles ni lindas. Entonces, cuando vos mirás los números, a mí yo miro los números y digo, che, el pasillito es muy fino, ¿eh? Muy fino. Es muy fino. Si logra atravesar esto es muy fino. Sin turbulencia, sin shock, sin... pero cuando vos mirás para atrás y pensás en el primer día de gobierno, y llevamos ya más de un año, decís, pero hasta acá viene caminando por el pasillo. Y sí, viene caminando. Entonces se le cruzaron boas, leones, dragones, y el tipo lo viene sorteando. Todas las leyes las pasa por uno. Todas las cosas que están en el Congreso que no iban a salir, las pasó. ¿Y por qué las pasó? Porque al fin de cuentas yo creo que no hay nadie que se anime a tirarle una zancadilla, porque ¿quién va a agarrar este fierro caliente? Si Milei está haciendo el ajuste que nadie quiso hacer. Entonces, hay un pasillo por el que él va muy valientemente y bueno, como puede, con su motosierra, con su guadaña, con su lo que fuera, con su forma, y que lo viene atravesando. Tiene por delante dificultades, ya te las dije, no las negué, le faltan muchas materias. Primero, sacar el cepo. Segundo, abrir la economía. Tercero, lograr generar más confianza para que vengan inversiones en serio. Cuarto, poner a la Argentina en términos exportadores. Para eso va a tener que hacer una reforma fiscal, una reforma previsional y, eh, y una reforma laboral. Todo eso es lo que él llamaba de segunda generación. Falta un montón. Falta un montón. Entonces, yo, si vos me decís, che, ¿soy optimista o pesimista? Bueno, si soy arquero me paro en la mitad del arco, Garrett. Uno diría, si uno mira los números, te dice la tiene muy difícil. Y si uno mira el año y medio que pasó, dice, pero va yendo. Y entonces ahí me quedo. Y ahí me quedo. Porque sí, en economía con confianza y crédito se consiguen muchas cosas. Pero con desconfianza y sin crédito perdés muchas otras. Y estamos dependiendo un poco de eso, de que terminemos de sentar la base para ser creíble en el mundo y para que la Argentina pueda decidirse a ser un país normal que logre aprovechar su potencial y exportar mucho. Y, y en mi lectura, cuando vos haces todo eso, ahí sube el salario en dólares. Y lo que a mí me preocupa es que mal, el salario en dólares y por un deslizamiento subió antes de que toda esa corrección se haga. Y entonces tengo algunas dudas económicas hoy que me acompañan todo el tiempo y deseo fervientemente que esto salga bien, pero algunas cosas hay que removerlas rápido y bien porque si no se nos va a complicar. Walter, gracias por el tiempo que me has prestado para charlar conmigo y con mi audiencia. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Al revés, te deseo lo mejor, gracias por el rato de conversación y bueno, hasta pronto. Lo teníamos al doctor Walter Castro aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.